a la casa del Señor. Amén. No se sienten, abran sus Biblias, vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 35 y el capítulo 16, 1 y 2. Primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 35 y luego el capítulo 16, 1 y 2. Si ya lo tienen, dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jehová a Samuel, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y dijo Samuel, ¿cómo iré si Saúl supiera me mataría? Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vaca y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta hermosa mañana, porque tú nos permites y nos concedes estar aquí en tu casa. Gracias por esa gratitud de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Estamos aquí, Padre, porque queremos ser edificados con tu palabra. Habla a nuestro corazón, que aprovechemos el tiempo, que dispongamos, Padre Santo, nuestra vida en ponerte atención, que te dediquemos este tiempo, Señor, mi Dios. Quita, Padre, todo lo que se pone como barrera. Quita, Señor, toda distracción y que tú quites, Padre, todo espíritu contrario, todo, Señor, lo que muchos de tus hijos no les permite estar atentos, Señor. Abre su mente y su corazón para que tu palabra pueda penetrar al corazón de cada uno de ellos, Señor. Y así, Padre, atendamos a tu consejo de tu palabra y nos edifiques. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a hablar acerca del rey David, el segundo rey de Israel. Desde luego, pues ya hubo un rey. Primero fue el rey Saúl. Saúl, cuando fue llamado, en sus primeros días, en los primeros tiempos, un hombre elocuente, un hombre obediente, un hombre que hizo bien las cosas, mas sin embargo llegó el momento que desobedeció a Dios. Y por cuanto él desobedeció a Dios, dice la palabra de Dios que fue desechado por Dios. Y él no quiso entender. Y otra de las cosas, el plan de Dios son tan perfectos que muchas veces no nos percatamos. Fue la voluntad de Dios el que Saúl no iba a dejar antecesores o su generación para los siguientes reyes, porque Saúl no era de la tribu de Judá. Saúl fue de la tribu de Benjamín. Esa es la razón por la cual no podía, porque la palabra de Dios, la promesa que venía en Jesús, fue la tribu fue la tribu de Judá. No sé si usted se había dado cuenta, pero en esta ocasión, cuando Dios se da cuenta, y también el profeta Samuel, ya esta era la segunda vez que Samuel había desobedecido. Esa es la razón por la cual Dios lo desecha totalmente. Dice la palabra de Dios en el versículo 35,
Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel lloraba por Saúl, y Dios se arrepintió de haber puesto a rey, de poner Saúl por rey en el pueblo de Israel. Pero muchas veces Dios no está de acuerdo cuando lloramos por algo. ¿Por qué lloraba Samuel? Lloraba porque él mismo ungió al rey Saúl, porque Samuel amaba a Dios y sentía en su corazón: este hombre no había hecho lo correcto, y lloraba. Pero Dios lo reprende y le dice en el versículo 1 del capítulo 16: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Mire, Dios le dice a Samuel: ya no llores más. ¿Por qué lloras? Deja de perder el tiempo. Tienes mucho trabajo, tienes mucho que hacer. Llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí. De sus hijos me he provisto de rey. De sus hijos. Qué maravilla de Dios soberano, omnipotente, que Él sabe y conoce todas las cosas. Y muchas veces también podemos decir, muchos de los que le servimos a Dios, cuando somos desplazados por no actuar correctamente, y muchos salen enojados y dicen: pues ya me voy, vamos a ver si hay otro igual que yo que pueda hacer lo que yo estaba haciendo. Y ciertamente podemos decir: pues no somos indispensables, porque Dios tiene a mucha gente que tienen talento, que tienen cosas buenas. Y dentro de cada congregación, dentro de cada pueblo, Dios conoce quiénes tienen la capacidad para servirle y tienen un corazón para Él, un corazón para Dios que le obedece. Por esa misma razón siempre nos damos cuenta que no es como nosotros pensamos. A veces nos engrandecemos y pensamos que nadie podrá hacer las cosas como yo las hago. Eso pasa en muchos casos, con los líderes, en los diferentes grupos, con las hermanas, también en la cocina, con el talento y en muchas cosas. Y también es importante reconocer cuando no podemos hacerlo y dejarnos enseñar y dejarnos guiar. Amén. Bueno, pero vamos a ver, hermanos, cómo Dios llama al segundo rey, que se llama David. ¿Cómo lo preparó? ¿Dónde estaba? Dios, número uno, Dios elige un nuevo rey. ¿Cómo fue llamado este rey? ¿Dónde fue preparado? ¿En un instituto bíblico? ¿En una escuela? ¿Dónde encontraron a David cuando lo buscaron? Que no estaba en casa de Isaí. ¿Dónde estaba? Pastoreando ovejas. Vamos, hermanos, 1 Samuel capítulo 17, verso 34 al 36. Amén. ¿Lo leen ustedes fuerte?
grande. Quizá tenía 17, 18 años. Era un jovencito, pero valiente, guapo, de buen parecer. No parecía tener las cualidades de ser un guerrero. No tenía cualidades. Y para muchos pensarían, pues, es un muchachito. Pero algo muy importante tenemos que ver: este joven estaba siendo preparado para algo muy especial. Y no era algo sencillo. Para llegar a ser rey en el pueblo de Israel, un pastor de ovejas, un pastor que cuidó a sus ovejas, que los pastoreó de verdad, que tenía cuidado de ellas, tenía cuidado. Y Dios conoce el corazón. Él mismo le dijo a Samuel que se había buscado un varón conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Y esto era un jovencito del cual fue hallado de esta manera. Y entonces Dios lo escoge. Amén. Algo muy importante: Dios escoge a los que están activos. Dios no utiliza a los holgazanes, perezosos, aragones. Bueno, aquí como se les dice, hermanos, nosotros ya le decimos flojos. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo dice una persona que no es activa, que no hace bien las cosas, o que no quiere hacer nada? ¿Cuántos perezosos hay que no quieren hacer nada? Dios no va a escoger ese tipo de personas. Dios escoge a gente activa, gente dispuesta, gente que esté a la orden de hacer las cosas. Está ahí disponible. No espera que le digan, no espera que le pregunten, no espera hasta que me vengan a decir. Dice: aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Estoy dispuesto. Algo que a mí me nace y veo las cosas que no están bien, voy a restaurarlas, voy a arreglarlas. De esta manera, esta es la vida del rey Saúl. Aleluya. En Lucas capítulo 16, versículo 10, lo leemos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. David era fiel, era obediente, y Dios puso sus ojos en él. Amén. ¿Será que Dios ha puesto sus ojos en ti? No sé si a ti te alegra, te maravilla y deseas que Dios ponga sus ojos en ti. Yo no sé cuántos han buscado eso, pero el amar a Dios es que tú amas a Dios y Dios te mira a ti, como lo vio a Moisés, como lo vio a Noé, como lo vio a Daniel, como lo vio a muchos hombres, a muchas mujeres. Dios mira y mira el corazón. Número 2, amén, una nueva comisión para Samuel. Dice: ve a trabajar. Dice entonces otra vez el versículo 1 del capítulo 16: digo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Aleluya. Llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. ¿Qué símbolo tiene, hermanos, el aceite? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Samuel tenía la capacidad
de ungir. Ungió a Saúl, ahora va a ungir a David, mandado por Dios. Era un aceite, no le ponían un chorrito, dice su pueblo, y le derramaban el aceite. Así ungían anteriormente, derramaban el aceite, y eso le estaba diciendo Dios a Samuel: no podemos servir a Dios si no tenemos la plenitud de Dios. No podemos servir a Dios si no tenemos al Espíritu Santo. En la promesa de Dios a sus discípulos dijo enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés. Y toda persona que acepta a Cristo de corazón, con sinceridad, con arrepentimiento genuino, recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en él. Pero también ese Espíritu Santo tiene que permanecer en nosotros, siendo obedientes, buscando a Dios, acercándonos a Él, viviendo para Él. Si no buscamos a Dios, hermanos, en vano es que decimos: yo ya me arrepentí, yo ya soy cristiano. Saúl fue ungido, pero luego el Espíritu Santo se apartó de él. No podemos servir, decía yo. Jesús le dijo a sus discípulos allá en Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas 24, verso 49. Esa fue la promesa del Hijo de Dios y se cumplió. Se cumplió también. Jesús fue ungido. Lucas 4:18, ese versículo lo conocemos todos. Amén. Aleluya. Las cualidades, hermanos, de una persona que tiene el Espíritu Santo. Jesús fue llevado por el desierto y fue lleno del Espíritu Santo. Y él mismo dice: fue ungido por cuanto he sido, ¿verdad? Ya con esa unción viene con esa libertad, con esa autoridad, dice, para dar libertad al cautivo, al oprimido, a la persona que anda mal. Y es verdad, vea usted la palabra de Dios en los evangelios, como Jesús, al llegar, al enfrentarse a los endemoniados, a las personas que tenían espíritus inmundos, dice, salían huyendo a la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Estábamos cantando un coro, dice: a la presencia de Dios tiembla toda la tierra. Pero hoy en día, hermanos, nosotros temblamos ante cualquier situación. Nosotros tenemos miedo ante las cosas que vienen a nuestra vida. Nos entran temores, cosas que no debería haber en nuestra vida como hijos de Dios. Y necesitamos del Espíritu Santo. No hay nada más. Yo sí quiero servir. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de la unción. El Señor lo prometió y nosotros lo necesitamos. Samuel llegó a Belén y les dijo, ¿verdad? Isaí, vengo a ofrecer sacrificio. Llamó a Isaí, a sus hijos y a algunos ancianos y los reunió. Pero ellos cuando le reciben, y le recibieron con miedo, sí, de esta manera, entonces, ahí en el versículo 16, verso 4 dice, amén, capítulo 16 de 1 de Samuel 16, 4,
Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: es pacífica tu venida. Samuel, hermanos, tenía autoridad. Era un hombre de Dios. Cuando lo miraban, sabían: el profeta de Dios está aquí, el varón de Dios. ¿Qué palabras, qué noticias trae, qué problemas habrá? ¿Tuvieron miedo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos ese miedo cuando el Señor no está con nosotros? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hay temores, no queremos hacer las cosas porque hay miedo en nuestra vida? Muchas veces no podemos acercarnos a hacer algo para Dios porque hay temor, hay nervio. Esos nervios tienen que salir de nuestra vida, porque el Señor ahora vive en nuestro corazón para demostrar y decir, hablar de su palabra, participar en muchas cosas. Y eso muchas veces nos cierra las puertas y nos sentamos y es que yo no voy a pasar allá, es que yo no lo voy a hacer, es que, y muchas veces mejor desisten y se van porque van a participar. ¿Se da cuenta? Es porque necesitamos de Dios. Todos empezamos así. Algunos cuando empezamos nos temblaban los pies, nos temblaba el hablar, nos poníamos hasta colorados o blancos, ¿sí? Pero el Señor, cuando se manifiesta en nuestra vida, cambia nuestra manera, hermanos, de cómo servirle, cómo amarle. Amén. Entonces seguimos, número 3, buscando al sucesor. Cuando le reciben, hermanos, dice con miedo, pero Dios le dijo a Samuel: llama a Isaí al sacrificio y a sus hijos también, y te diré a quién vas a ungirlo. ¿Sí? El verso 5 dice: él respondió, capítulo 16, él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio, a su nombre. Aleluya. Dios le respondió a Samuel. ¿Por qué? Porque dice el verso 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eliab, hijo de Isaí, era el primogénito. Isaac, bien parecido, bien fornido, bien alto. Y Samuel dice: ese, ahí viene el ungido de Jehová. Mas sin embargo yo les digo pues que Dios no mira, hermanos, lo que está, lo que el hombre ve. Por eso a veces nos equivocamos. El hombre dice: tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Nos equivocamos. No oramos a Dios para pedirle quién será el que va a tomar el cargo, quién será el que va a atender al grupo de jóvenes, quién será el que va a atender al grupo de la femenil, quién será. Hay que pedirle a Dios. Y también los que están disponibles para servir a Dios están orando a Dios, ya sienten en su corazón en quién le van a servir. Dios dice que no es, Él no es. No es Él. No es Él. Nos equivocamos. Aquí hay algo muy importante. Dios mira tu corazón. Dios no mira a cada uno de nosotros. Nos mira a cada uno de nosotros. Mira nuestro corazón. Si de verdad nosotros estamos acercándonos a Él, si de verdad nosotros le amamos, si somos fieles,
si somos obedientes, si estamos disponibles, si nos agrada el estar en su casa, si nos agrada adorarle, engrandecer su nombre. Él nos conoce. Porque ¿a qué venimos a la casa de Dios? ¿A qué venimos? Más adelante hay más puntos. ¿A qué venimos? Dios te observa desde este momento y nos está conociendo. Y Él se agrada del que de veras le ama. Él se agrada del que de verdad le obedece. Él se agrada. Y Él conoce el corazón. ¿Cuántos son renuentes? ¿Cuántos están aquí por obligación? ¿Cuántos están aquí porque realmente no quiero estar ahí, pero pues me obligan a estar aquí? ¿Sabes qué? Estás equivocado. Yo quiero decirte que estás en el mejor lugar. Yo quiero decirte que estás en el lugar correcto. Porque aquí no se habla de otra cosa, sino de Dios. Aquí se habla de su verdad. Aquí se habla de quién es Dios, que te ama, que te bendice, que te da las cosas que tú necesitas a pesar de que tú no le amas. Ese es el Dios, el que te está conociendo. Y quiero que tú pienses en esta mañana: mi corazón no está cerca de Dios, porque no le siento, porque no deseo estar aquí, me aburre. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios, porque el dueño de tu vida es Él. Es Él. Y aunque tú no quieras, le perteneces. Él te dio vida, te trajo al mundo para la alabanza de su gloria. Pero si tú no quieres amarle, tristemente al rato vas a ver cómo es desechado el hombre al que se engaña a sí mismo y no quiere nada de Dios. A su nombre. Siguió, hermanos, buscando. Dice: Jehová no mira al hombre, sino mira al corazón. A ver, 2 Corintios 10:18. Lea usted fuerte, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Lo puede repetir una vez más? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, a su nombre. No es que dice yo esto, yo aquello, no. El que es humilde y alaba a Dios y le glorifica y engrandece su nombre. Y ese era David, hermanos, un joven que adoraba a Dios, un joven que glorificaba su nombre. Pasó Eliab, pasó el segundo, pasó el tercero, pasó el cuarto, pasaron los 7 hijos que estaban presentes ahí, y el que menos pensaban estaba lejos, estaba pastoreando las ovejas. Y dice Samuel: son todos tus hijos que están aquí, son todos los que están aquí. Dice el verso 10: se hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún en el menor que apacienta las ovejas. Aleluya. Dice entonces el siguiente: y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aleluya. David estaba en el campo, en el desierto. ¿Saben cómo es por allá en esos lugares? No hay pastura como aquí. Se ve el desierto. ¿Qué comían los borregos? Pero él estaba pastoreando. Y fue llamado David, que habla, está el profeta.
David no sabe por qué lo llama, pero es obediente y se va. Número 4 dice, ungiendo al nuevo rey. Ungiendo al nuevo rey. Dice el versículo siguiente, verso 2, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, aleluya. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aleluya. Dios le dijo cuando llega David, este es. Me he provisto, dice el verso 13, amén, del mismo. A ver, el verso 13 de este versículo. Pero hay un texto que dice, me he provisto. Dios se proveyó, hermanos, de un hombre llamado David, lo ungió. Hechos 4:31, leemos el versículo Hechos 4:31. Dios se provee de personas que tienen un corazón limpio. Dios se provee de personas que oran. Dios se provee de personas que se rinden, que reconocen a Dios, que de verdad le buscan con todo el corazón. Dice aquí, los discípulos oraron con intensidad, clamaron a Dios, eran perseguidos, eran encarcelados, eran azotados porque les era prohibido predicar las buenas nuevas del Evangelio. Les estaban prohibiendo, y entonces ellos salieron y oraron y clamaron a Dios, y dice la palabra de Dios que el Espíritu se derramó y hablaban en lenguas, y además dice que fueron Dios les puso de nuevo en sus labios para seguir predicando la palabra de Dios. Amén. Busquemos al Señor, iglesia. Busquemos al Señor. Dios mira tu corazón. Eres sincero, eres humilde, eres decidido, eres valiente, eres dispuesto. ¿Cuántos han, hermanos, desertado para servir a Dios? ¿Cuántos están luchando por caminar con el Señor? Cualquier problemita los desestabiliza y los descarrila y dicen, es que yo no estoy bien. Y luego se retiran. ¿Por qué no luchan? ¿Por qué no se esfuerzan? ¿Por qué no se esmeran? ¿Por qué no se miran a sí mismos? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Por qué actúo así? Somos difíciles para entender y reconocer nuestras faltas. Somos difíciles para vernos a nosotros mismos. Buscamos culpables, pero no es cierto. A veces somos nosotros, porque nos falta de Dios, porque nos falta del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, número 5, después del llamado, esperó el momento. Dice la palabra de Dios que cuando fue ungido recibió el Espíritu Santo. Pero él no dijo, ya soy rey en este momento, voy a la casa de Saúl y digo, yo soy el rey, y así que tú fuera, Dios me ha ungido, yo voy a ocupar ese lugar. ¿Verdad que no hizo eso? No hizo eso. David no fue al palacio al instante,
Miremos estos versículos 13 y 14. Amén. No tiene 14, es el versículo así. 13 y 14 dice, leemos nuevamente, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu humano de parte de Jehová. ¿Se da cuenta? Hay algo aquí interesante. David es ungido y es lleno del Espíritu Santo. Y Saúl es desechado y el Espíritu se aparta de Saúl. Qué triste para el rey Saúl. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí está, hermanos, el asunto. Aquí está el problema. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de nuestra vida espiritual. De verdad, a veces no entendemos. A veces no entendemos de lo que Dios promete, de lo que Dios dice a través de su palabra. Él lo hace, lo cumple. Pero nosotros somos los que somos descuidados. No nos importa la palabra. Dios nos habla el cambio de nuestra vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestra vida cambia de parecer. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Y Dios, hermanos, se manifiesta en nuestra vida. Pero cuando usted de pronto descuida su vida espiritual, el Espíritu de Dios se aparta de usted. Y dice la palabra de Dios que viene una situación más difícil. Más difícil. Dice Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Todavía, esperen, hermano. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Lo tienen aquí? Entonces va a pedir que uno lea. A ver quién va a leer. Pues mi hermano Alito. ¿Traes tu Biblia? ¿Está en la pantalla? Sí, ponlo. Lo va a leer fuerte. Amén. Síguele. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y era atormentado. La vida cristiana, cuando el hombre o la mujer, el joven o la señorita descuida su vida espiritual, el Espíritu de Dios se aleja de su vida. ¿Y qué dice aquí? Entonces el mal, el enemigo, viene a morar, dice, con 7 espíritus peores. Y el hombre viene a ser más malo, con una vida no buena,
persona así empieza a actuar mal. Por eso hoy quiero decir, no abandones los caminos de Dios. Te va a ir mal. Te va a ir mal. A David no le fue bien. David le fue mal. Desde ese momento era atormentado por un espíritu malo. Un espíritu malo que no lo dejaba en paz. Dice de esta manera, hay otros versículos. Por ejemplo, Proverbios 29, 25. 29, 25, así, lean todos fuerte. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pero vamos, hermanos, a Santiago capítulo 3, verso 14 al 16. Dice la palabra de Dios: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y el verso siguiente, sí, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y toda obra perversa. ¿Saben, hermanos? De pronto el espíritu humano se enojaba. ¿Y saben contra quién peleaba más? ¿Contra quién peleaba más? Contra David. Contra David. Miren la diferencia. David dice que el espíritu de Jehová se apartó de él y era atormentado. Y David, el espíritu de Jehová vino sobre él, el espíritu de Jehová vino sobre él y era prudente, era amable, era bien portado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un hombre que tiene el Espíritu de Dios y un hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Ya no tenía paz el rey. Ya no tenía paz. Estaba actuando mal. Empezó a tener esto. Y dice aquí, ¿qué le pasó? Estaba ya, le dijeron a sus hombres, dice, hay un joven de Isaí que sabe tocar. Buscaron a alguien para que tocara el arpa, para que se acontentara, para que tuviera paz. Ahí en el capítulo 16, verso 16, dice la palabra de Dios, verso 16: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y tengas alivio. Y luego el 17 dice: Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. Aquí vamos pasando, hermanos, brincando otras cosas. David era músico y tocaba bien. Pues no están aquí los adolescentes, están tocando. Ni mi hermano Neftali, solo está mi hermano Rudy, pero él les va a hacer llegar lo que va a aprender en esta mañana. Dice: y que toque bien. Si nos referimos a la música, ¿sabe qué? La música es buena, pero cuando entendemos para quién tocamos, cómo le adoramos, también los que dirigen alabanzas, esto es importante. Esto es importante. Allá en los tiempos de Moisés, cuando él va al monte Sinaí y habla con Dios, y dejó solamente a Aarón y el pueblo, y ya habían pasado 40 días y ellos estaban desesperados.
acontecido. Entonces la gente empezó a murmurar y a pedirle a Aarón, a decirle que le dieran objetos. Hicieron un becerro de oro, porque es lo que adoraban en Egipto, las vacas. Y Dios le dice a Moisés: baja, porque el pueblo se está desertando. Y mientras venían bajando, dice Josué, oigo por ahí cantos, o hay alaridos. Y dice Samuel: no son alaridos, son cantos. Pero cantos no para Dios. El ruido, lo que estaban viviendo en ese momento esta gente. Por esa misma razón, ¿para quién tocas? Hoy en día los músicos, hay muchos que Dios les ha dado talento para la música. Muchas veces solamente tocan para ser aplaudidos, tocan para buscar un salario, un medio de vida. Solo piensan en eso para tocar bien, pero no piensan en tocar bien para Dios. No piensan en que vamos a tocar, ya sabemos que vamos a adorar a Dios. La música, hay música cristiana que hay, el Espíritu de Dios está presente. Esas personas que están atormentadas, que están mal, Dios les ayuda para aliviar sus temores. Dios les ayuda para intervenir. Amén. Dios puso a David para que viniera a tocar para Saúl. Exactamente. Cuando venía David a tocar, Saúl se sentía bien. Saúl se sentía bien. Dice ahí en el Salmos capítulo 33. Salmos capítulo 33, verso 3. Amén. ¿Cómo dice? Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. Haciéndolo bien. Primero de Crónicas 25, versos 5 al 7. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre, en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaba por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los actos, fue 288. Es importante que nosotros entendamos que la música es importante, pero también con qué propósito lo preparamos, para quién tocamos. En la iglesia vienen muchas personas atormentadas, angustiadas, malhumorados, ¿saben? Pero cuando llega el momento de las alabanzas, quiero que ponga atención. El canto y la música le traen la calma, lo alivian, se va ese problema de su vida. Eso puede hacer la música cristiana, los cantos espirituales, porque
ustedes se prepararon para darle a Dios lo que Él merece, pero también Dios está con nosotros y eso ayuda a aliviar el corazón agobiado, deprimido del hombre, de la mujer. ¿Cuánto no hemos escuchado de muchas personas? Dicen, yo me convertí por una alabanza, yo me convertí por esa música que llegó y tocó mi corazón. Porque Dios también se mueve en la música, pero siempre y cuando los músicos son un instrumento de Dios, son útiles para ser usados, para que lo que le den a Dios sea bueno, útil, para confortar el corazón de las personas. A su nombre. Entonces tengamos cuidado, hay que tocar con el corazón. Dice San Juan capítulo 4 verso 23, dice, todos conocemos ese versículo, mas ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. A su nombre. Mire, número 6, dice, del campo al palacio y del palacio al campo. Es el último punto de David, del rey David. Vamos a leer primero Samuel 17:15. Pero David había ido de mujer como dejando a Saúl para pacificar las ovejas de su padre. Amén, amén. Miren para acá. ¿Qué pasaba, hermanos? Con David era ungido por él. Les decía, no digo al momento. Y tuvo el privilegio de llegar al palacio por saber tocar. Fue llevado. Él ya sabía en su corazón que Dios lo había escogido para ser rey. Pero él no pretendió, hermanos, de que iba a usurpar ya ese lugar en ese momento. Él llegó a cumplir a lo que se le había pedido, porque Saúl mandó a decirle al papá de David, a Isaí, que lo mandara para que tocara para él. Iba, hermanos, a tocar y él no se olvidaba de sus ovejas. Él dice, este es mi trabajo. Y estaba, hermanos, todavía hijo de domingo. Y estando en casa, del palacio al campo, del campo al palacio, así estuvo. Isaí, su padre, llegó un momento que le dice, ve a ver a tus hermanos. Preparó cosas, hermanos, ten para el rey. Mira, David fue a ese lugar, pero hasta ese momento David no estuvo ahí buscando, tratando de que ahora yo ya soy rey, a mí me toca ocupar ese lugar. No, de ninguna manera. Sereno, prudente, fiel, buscando a Dios, tratando de obedecer como un joven de verdad que ama a Dios, y de esta manera Dios estaba con él y estaba con él. A su nombre. Dice el versículo de Jeremías capítulo 15 verso 19. Amén. Si te conviertes, yo te restauraré, delante de mí estarás, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es importante, hermano, donde nosotros nos volamos todos los días, con qué gente, con qué personas. Es importante que tú eres un testimonio, de que tú eres un hombre, una mujer, que no te conviertes a ellos. Ellos se tienen que convertir a ti. Tú vas a demostrar que hay un Dios que está en ti, y ellos van a conocerte. Eso hizo David. Eso hizo David. De esta manera, siempre obediente, siempre buscando a Dios. David buscó a Dios, aunque ya sabía que él iba a ser rey, pero él no pensó, yo me quedo, ya no regreso al campo. Él esperó y esperó. Pues así también debe ser un cristiano, que debe dejarse guiar por Dios y será usado por Dios.
Dios busca hombres y mujeres conforme a su corazón, porque Dios buscó a David, hermanos, conforme a su corazón. 1 Samuel capítulo 13, verso 14, amén. Por tanto, así digo yo, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Miren para acá, iglesia, vemos, hermanos, que el Dios omnipotente, sus ojos siempre están puestos sobre la vida del ser humano. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, somos renuentes? ¿Cuántos están caminando a pasos lentos? ¿Cuántos no han podido cambiar su mal genio, su mal carácter, su forma de vida? ¿Cuántos no han entendido que cuando Dios llega a nuestra vida hay un cambio en ti, hay un cambio en mí? Dios escoge a un hombre que va a ser usado por Dios, que va a ser útil, que va a ser presto, y fue humilde. David tiene características al Hijo de Dios, a Jesús. Fue humilde, fue valiente, fue fiel, fue amable, fue justo, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo está tu corazón? Dice el otro versículo, no lo tengo, pero dice: mientras David iba adelantando, Saúl iba menguando, porque Dios estaba con David. ¿Estás adelantando, hermano, en tu vida? ¿Estás tratando de buscar a Dios de verdad? ¿Estás tratando de caminar con Él? Decíamos que para servir a Dios tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo. Hoy en día no lo hemos hecho. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto oramos? No sé si mis hermanas, las que estuvieron en el Congreso, se perdieron esa palabra. Las que fueron, pues la palabra. Debe haber un cambio. Diferentes mujeres dispuestas, con decisiones, con esmero. Así también los varones, así también aquel que ama a Dios, porque creemos que Dios es poderoso, o solamente lo decimos. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Pero muchas veces solamente lo decimos, y cuando viene la tormenta no nos acordamos de Dios, que Dios es grande, Dios está con nosotros. Él es nuestra ayuda. Él está con nosotros para enfrentar situaciones difíciles. Él está con nosotros. Aquí David no fue al momento. Dios lo preparó. Dios lo preparó para que de esta manera Él ocupara ese papel. Fuera rey de verdad, y lo fue. A su nombre. Ahora, ¿usted qué busca, hermanos, en el cristianismo? Yo soy nada más oyente. Yo solamente asisto a la iglesia. ¿Será que eso quiere Dios de ti? ¿Para eso te salvó? ¿Para eso dices que eres cristiano? ¿Me están escuchando? Dios no hizo esa obra en ti para que vivas así. Dios hizo la obra en ti para que le sirvas, para que seas útil en sus manos, para
que te guardes, para que camines en santidad, para que seas aprobado en el ministerio, para que seas aprobado en que tú le sirvas, para que tú le cantes con un corazón sincero, para que tú le sirvas con los instrumentos que Dios nos ha dado para darle a Dios lo mejor. Dice aquí que toquen bien, y qué bueno que hoy Rudiel se está esforzando y preparando a estos muchachos, pero hay que orar por ellos. Hay que pedirle a Dios que se afirme, que Dios les ayude, que Dios toque sus corazones. Tenemos que trabajar. Yo no sé cuántos de ustedes se proponen por lo menos hacer eso. Señor, ayuda a estos jovencitos, ayuda a estos adolescentes. Se ha ocupado, hermano o hermana, en orar por ellos. No, es que yo quiero que oren por mí y no yo voy a orar por ellos. Es que estas son mis peticiones. Es que todo el tiempo está mi necesidad. Hermano, hermana, tú eres un cristiano que vas a estar en la brecha, que vas a estar ahí intercediendo en oración por esta obra, por esta iglesia, por las misiones, por los que le sirven, por los pastores, por los servidores. Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. No te conformes en venir solamente a la casa de Dios. No te conformes. Debes ser activo. Activa tu vida. Pon en acción. Si no lo haces, pues un día lo vamos a enfrentar. ¿Y qué le vas a decir? En tu nombre yo hice esto, hice aquello. Voy a decir mentiroso, mentirosa. No es cierto, no te conozco. Hermano, hermana, terminamos. Vean la diferencia entre Saúl y David, sus actitudes. Saúl engreído, desobediente, necio, lejos de Dios, atormentado. Repito nuevamente, vea la diferencia entre Saúl y David, sus actitudes. Saúl, engreído, desobediente, necio, lejos de Dios, atormentado. ¿Cuántos están así o cuántos estamos así? La diferencia de David es: David, prudente, obediente, valiente, pacífico, amable, sincero, justo. Vea usted a dónde está en este momento. Haga un balance en su vida. Haga un balance en su vida. Engreído, ya conocemos cómo son los engreídos, ¿verdad? Orgullosos. Orgullosos. Necios, no hay quien lo cambie. Desobediente, ya no quieren buscar a Dios. Lejos de Dios porque se apartó de él. Ya no siente nada el calor de Dios. Llego nada más por obligación, calmando mi conciencia. Atormentados, no pueden dormir, hay temores en sus vidas. Pero qué diferencia, David, obediente, valiente, pacífico, amable, sincero, justo, tiene la paz, tiene la tranquilidad, sabe que hay un Dios que está con él, sabe que hay un Dios que lo abriga, que es su pastor, a su nombre, que es su pastor. Yo no sé en esta mañana, no sé cuántos hermanos nos falta del Espíritu de Dios. No sé cuántos. Y Dios nos conoce. Empezamos diciendo: mira nuestro corazón. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a entonar este coro que me ayude en el Espíritu de Dios. Está en este lugar. Amén. Amén, hermano.
hermano Guzmán, hermano Juan, ayuda. Ande con su corazón, ande con toda su alma. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Dios quiere manifestarte a tu vida. Él está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. Él está buscando personas que le amen y le obedezcan. ¿Tú estás aquí de los que amas a Dios? ¿Estás entre ellos? ¿O simplemente estás aquí por obligación? Desde tu corazón necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia. Oremos, ore con todo su ser, dígale toda la verdad. Lo que usted es delante de Dios, no lo oculte. Desnúdase ante la presencia de Dios y dígale: Señor, aquí estoy, perdóname. Oremos. Padre, gracias, Señor,